Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un video de Apolíneos. El día de hoy estamos con la licenciada Adriana Cecilia Calvillo Ávila, que es licenciada en Comunicación y Medios Digitales por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Actualmente coordinadora de proyectos de la Facultad de Educación y Humanidades en la Universidad de Monterrey y facilitadora en Unidos Monterrey. Ha sido coordinadora de comunicación nacional en Unidos Somos Iguales y coordinadora de comunicación y promoción del programa de inclusión social y educativa PISYE de la Universidad de Monterrey. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, Valeria. Qué gusto estar aquí. Y igualmente, el gusto es mutuo. El día de hoy la licenciada nos va a presentar el tema el liderazgo en las personas con discapacidad. Me voy a permitir comenzar con las preguntas. Ujú. La primera pregunta que le queremos hacer es, ¿qué factores influyen en el desarrollo del liderazgo en la persona? Mira, cuando hablamos de liderazgo en las personas en general, pues podemos hablar de factores sociales, factores culturales, factores incluso económicos, pero cuando hablamos específicamente de liderazgo en las personas con discapacidad, podemos hablar de factores adicionales a estos que he mencionado, ¿no? En donde podemos ver que existen una amplia lista de factores que pueden influir de manera favorable o no favorable en el liderazgo de las personas, tales como el autoconocimiento, la autoestima de las mismas personas con discapacidad, los apoyos sociales con los que tienen, la accesibilidad con la que cuentan, la percepción social y cultural de las personas en general, la inclusión y la representación, la experiencia de vida de las mismas personas con discapacidad, la mentoría y el apoyo profesional. Pero me gustaría mucho centrarme en una de ellas, si me lo permites, que tiene que ver con la percepción social y cultural. Cuando hablamos de liderazgo, hablamos pues de la capacidad que tenemos las personas de influir de manera positiva en los demás, ¿no? Como reconociendo primeramente las necesidades y las habilidades de nuestro entorno, ¿no? En el caso de las personas con discapacidad, yo me he permitido tener una interacción directa de primera mano con ellos desde que tenía 14 años, ¿no? Estoy hablando desde el 2011 para acá. Me he involucrado y vinculado con este sector de la población y me he dado cuenta a través de la experiencia y a través de la teoría, por decirlo de esta forma, que muchas de las veces no solo influye la percepción que ellos puedan tener de sí mismos, sino también la percepción que tenemos nosotros como sociedad de ellos, ¿no? Sí. Hablando en cuestión de las barreras actitudinales que podemos poner al momento de interactuar con una persona con discapacidad, ¿no? Pero lo más triste de esta experiencia que me ha tocado vivir, pues ha sido el enfrentarme a situaciones en donde la misma persona con discapacidad tiene una percepción negativa de sí mismo, ¿no? Y cómo podemos primeramente trabajar en revertir esa percepción, ¿no? ¿Para qué? Pues obviamente para promover el liderazgo. Y el liderazgo visto desde el punto de vista de la participación, ¿no? No hablamos de un liderazgo de alto nivel o de alto rendimiento, sino desde el simple hecho de participar en acciones cotidianas, en acciones sociales. No todas las personas con discapacidad están ahorita, hoy por hoy, abiertas a poderlas realizar por la misma percepción que tienen de sí mismos, ¿no? Entonces creo que este factor es de los más relevantes y de los que más impacta. ¿Por qué? Porque hablamos de estereotipos, hablamos de prejuicios, de lo que la sociedad cree, pero también de lo que ellos mismos pueden creer de sí mismos. Ujú. Claro. Y por ejemplo, ¿cómo impacta la participación de las personas con discapacidad en la sociedad? Bueno, cuando hablamos de participación, me gustaría mucho hacer pues un apellido en esta palabra, ¿no? Y podemos decir de participación activa. No es lo mismo participar que participar de manera activa. ¿A qué voy con esto? Cuando una persona con discapacidad se involucra en las necesidades de su entorno, pues estamos hablando que tiene una participación activa, ¿sí? Y Sí. cuando se le permite también vincularse a grupos o a organizaciones en donde se promuevan decisiones trascendentales para el entorno, es decir, hablando desde el ámbito de la inclusión laboral, por ejemplo. Entonces, cuando una persona se vincula a una empresa,
pues esta participación activa, que quiere decir que de manera directa está contribuyendo al bienestar social. Entonces, es muy importante que reconozcamos que todos, por el hecho de ser personas, tenemos un rol en la sociedad. Y hablar de una participación activa en las personas con discapacidad, pues no solamente habla desde la trinchera de lo que nosotros podemos hacer para que ellos participen, sino también desde lo que ellos mismos pueden hacer para desear participar, ¿sí? En este sentido, me gustaría pues mencionar diferentes ejemplos que pudiéramos nosotros dar para asegurarnos que están participando hablando en el beneficio de la sociedad, ¿no? Uno de ellos, pues, es desde la parte de involucrarlos. ¿Involucrarlos en qué? En todos los temas que sean posibles, ¿sí? Hablando en el tema de espacios, por ejemplo, de voluntariado, ¿no? Muchas veces podemos pensar que el voluntariado va hacia ellos, pero no nos hemos puesto a pensar que ellos también podrían estar practicando o deberían de estar practicando el voluntariado en su entorno, ¿no? Entonces, el vincularlos, el incluirlos en este tipo de acciones, pues obviamente va a dar como resultado una participación activa dentro de la sociedad, que es lo que todos como ciudadanos y como personas, pues deberíamos estar ejerciendo en nuestro entorno. Sí, claro, creo que es muy importante esta inclusión de las personas con discapacidad para pues podernos relacionar con ellos y también que se sientan parte de la sociedad, que a veces siento que eso es lo que falla, que ellos no se sienten parte de porque nosotros hacemos como pues esta distinción que no debería de ser. Sí, nos hemos encargado de crear barreras en lugar Exacto. de crear puentes, ¿verdad? Hoy por hoy lo que necesitamos son más puentes y menos barreras. Más puentes en donde reconozcamos que las personas con discapacidad tienen muchos talentos, que tienen muchas habilidades, que pueden beneficiarnos como sociedad, ¿no? Y pues obviamente esto lo llevamos a cabo cuando empezamos con el más próximo, ¿no? En tu día a día, en lo que hacemos cada día. ¿Qué estamos haciendo para promover ese puente, ¿no? ¿Nos estamos convirtiendo en puentes o nos estamos convirtiendo en barreras, ¿no? Estamos dando acceso, estamos facilitando el acceso para todos y no solamente hablando desde la parte de la discapacidad, existen muchas otras causas sociales que requieren también nuestra participación y nuestra necesidad de involucrar y hacer parte, ¿no? Mucha diversidad. Cuando hablamos de diversidad, pues también tenemos que caer en cuenta que necesitamos promover la equidad, que es otra de las partes importantes hablando en la participación de todas las personas, ¿no? Sí, claro, sí se me hace muy importante. Mm. ¿Cómo podemos promover la participación activa de las personas con discapacidad en la sociedad? Hablando de, pues, ser barreras y puentes. Así es. Mira, ya lo mencioné ahorita, el involucrarlo en acciones como voluntariados, el involucrarlos también en la parte pues, de decisiones importantes, ¿no? Tanto en tu entorno más próximo, ¿no? El hacerlos miembro de tus círculos sociales, por ejemplo, el vincularlos y por ejemplo, convertirte quizá en algún mentor de una persona con discapacidad, ¿no? Como desde tu día a día, ¿no? Desde lo que haces, el permitirte como persona aprender de ellos, ¿no? Y que Ujú. también ellos, pues obviamente se sientan en ese liderazgo de compartir y empoderar a los demás, ¿no? Realmente hay muchos datos que nos dicen y nos aseguran que las personas con discapacidad tienen un alto potencial de ser líderes. ¿Por qué? Porque hablamos que un líder requiere motivación, requiere compromiso, requiere esfuerzo, requiere resolución de conflictos, requiere creatividad. Todas estas pues, características definen a un líder, ¿no? Y hoy por hoy, una persona con discapacidad, desde mi experiencia, desde mi interacción con ellos, me he dado cuenta que de todas estas que te enlisté, tienen incluso hasta muchos más de ellas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, en la parte laboral, como una persona con discapacidad tiene menor deserción laboral. ¿Por qué? Porque existe una motivación, existe un liderazgo, existe un sobreesfuerzo, si lo queremos ver así, de hacer reconocer su valía.
como persona, ¿no? Y quizá ya me estoy yendo también a otro camino, pero creo importante mencionarlo porque sin duda tenemos mucho que aprender del liderazgo de las personas con discapacidad, ¿no? Desde la motivación, desde las ganas, desde la creatividad para enfrentar esas barreras, una persona que vive la condición de discapacidad, pues sin duda se ha enfrentado en el día a día a N mil cantidad de situaciones que lo han puesto a retarse a superarlas, ¿no? Claro, como una manera de probarse a sí mismos Así ante la sociedad. y probar a la sociedad. Entonces, realmente son los mejor entrenados en el tema de liderazgo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen en su día a día por el simple hecho de tener su condición. Entonces, si llevamos todas esas virtudes hacia el liderazgo, pues sin duda tendríamos pues grandes líderes que nos estuvieran rigiendo hoy por hoy en la sociedad. Ujú. Sí, claro. Y por ejemplo, en la UDEM, ¿cómo ves esto que mencionamos de cómo activar a las personas en la sociedad y a la sociedad con las personas con discapacidad? Ujú. ¿Hay alguna manera en que lo puedas relacionar con el programa de PISIE de la UDEM? Totalmente, fíjate, Picie es parte de la columna vertebral de la universidad. ¿Por qué? Porque como universidad, pues promovemos valores como la apertura, el servicio, la dignidad de las personas. Y lo vemos, por ejemplo, dentro de nuestros alumnos del programa de inclusión social educativa, que se encuentran, pues, deambulando como cualquier otro estudiante en los espacios de la universidad y nos damos cuenta que como universidad estamos promoviendo ese espacio, ¿no? No existe otra universidad que dé un espacio como el que da la UDEM para las personas con discapacidad, ¿no? Hablando desde la parte formativa que se da dentro del programa de inclusión social educativa, pero también desde la parte social, ¿no? El verlos, por ejemplo, en espacios comunes y presenciar pues obviamente vamos a decir la inclusión, pero también los retos de la inclusión, ¿no? Los retos a los que exponemos a los demás miembros de la comunidad a enfrentar, ¿no? De manera indirecta. De manera indirecta, si ya te encuentras a un alumno del programa en la cafetería, pues ya te va a retar a involucrarlo, ¿no? A lograr esa inclusión. Entonces, creo que la UDEM en sí, el ser un espacio para ellos, pero también ser un espacio para el otro sector de la población, hablando del sector de la población sin discapacidad, de enfrentarlo a esta realidad, creo que desde ahí estamos pues generando muchos puentes, ¿no? Estamos creando ese puente en donde ponemos ahí a las personas y les permitimos esta interacción que puede llevarnos hacia lo que queremos, ¿no? Que es una sociedad abierta a la diversidad, que es una sociedad también que reconozca el valor de las personas como líderes, como personas y como miembros activos de la sociedad. Ujú. Claro. ¿Y has tenido tú algún testimonio de, ya sea de las personas del programa de PISIE o miembros que apoyan este programa que digan que les cambió la percepción o la vida o algo así? Totalmente lo hemos visto mucho en la parte, por ejemplo, de los alumnos que hacen prácticas profesionales dentro del programa de inclusión social y educativa, ¿no? En donde realmente llevan, vamos a decirlo así, una metodología de enseñanza a los alumnos para que ellos puedan aprender, ¿no? Y lo digo así como entre comillas porque el testimonio al que quiero llegar, pues es precisamente al del alumno de prácticas que termina sus prácticas y dice, aprendí más de lo que pude yo compartir, ¿no? ¿Por qué? Porque aprendió del alumno en cuestión del esfuerzo que requiere para superarse, del nivel de autodescubrimiento que tiene una persona con discapacidad, ¿no? El demostrarse a sí mismo, el demostrar a los demás, o sea, imagínate ir por la vida demostrando a todos que puedes hacer las cosas, ¿no? Sí, Pero hablando de esta persona que vivió pues sus prácticas dentro del programa, pues ella textualmente decía cómo le enseñó más de lo que pudo ella compartir, ¿no? Y cómo también en ese aprendizaje
pues se crean vínculos, ¿no? Se crean vínculos tanto afectivos como sociales y vamos derribando todos esos mitos, ¿no? En donde nos han dicho que las personas con discapacidad no aprenden, donde nos han dicho que las personas con discapacidad no tienen un poder de decisión en la sociedad. Y la realidad es contraria, ¿no? Ellos tienen la capacidad de aprender, tienen la capacidad de decidir y sobre todo también tienen sueños y metas como nosotros, ¿no? Entonces ese ha sido uno de los aprendizajes que de viva voz escuché de una alumna y bueno, en Emil más que he vivido también dentro de Unidos, en donde he tenido la oportunidad de incluso yo facilitar talleres junto a una persona con discapacidad, ¿no? Y eso para mí ha sido, hablando desde mi testimonio, ha sido muy revelador, ¿no? Yo como facilitadora de Unidos, pues obviamente tuve que cumplir pues ciertas características para participar de manera activa, ¿no? Facilitando talleres, ¿no? Que si la habilidad de hablar en público, que si la habilidad de retención de información, que si, ¿no? Y el checklist, ¿no? Y darte cuenta que estás con un igual, que cumple con esas y que probablemente tiene alguna que yo no he podido desarrollar, pues eso ha sido muy revelador para mí, ¿no? El que yo de viva voz pueda yo decir que las personas con discapacidad son mis iguales, pues es algo maravilloso, es algo que me ha cambiado la forma de ver la vida y que sin duda, pues soy fiel creyente de que las personas tenemos mucho que aportar, ¿no? Y hablando de las personas con discapacidad, tienen mucho que aportarnos como sociedad. Claro. Pues muchísimas gracias, licenciada, por compartir con nosotros el día de hoy. Creo que fue muy, pues, nutritivo para la mente, reflexionar sobre estos temas, que lo bueno es que cada vez más, yo creo que se tocan cada vez más, pero pues no hay que dejar de hacerlo. Creo que nos llevamos una muy buena reflexión, todos los que estamos aquí el día de hoy, pues viendo este video y yo aquí con el gusto de compartir la plataforma. ¿No? Este, y pues bueno, Es- esperemos que luego nos puedan Ajá, hacer otro video así es. para seguir aprendiendo. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. De nada, y sigamos el lema de los derechos de las personas con discapacidad que dice nada de nosotros sin nosotros. No hagamos nada hacia la discapacidad sin tomarlos en cuenta a ellos. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti.